Hola. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todo el equipo que organizó todo esto, que nos invitaron. Estamos muy felices, muy contentos de volver a Ecuador. Una recepción impresionante. La verdad que es muy grato para nosotros poder compartir todo el trabajo de tantos años con todos ustedes y, por supuesto, el tema de las capacitaciones orientadas siempre al que el mecánico pueda progresar, pueda evolucionar y pueda utilizar el conocimiento que nosotros fuimos adquiriendo con la experiencia de estos años. Por supuesto, utilizar nuestro equipamiento que va evolucionando continuamente y vamos tratando continuamente de adaptarlo a las necesidades. El tema de hoy es un tema que gira alrededor de un eje muy importante, que es el diagnóstico avanzado. El diagnóstico electrónico avanzado. ¿Qué significa para ustedes el diagnóstico electrónico avanzado? A ver. Porque me gustaría comenzar esta charla pensando todos hacia el mismo rumbo, manejando siempre una idea del tema, porque cuando hablamos de diagnóstico se nos generan un montón de ideas. Incluso hay mucha gente que usa distintos métodos de diagnóstico, que quizás todos estén bien, pero nosotros tratamos de seguir una metodología, de generar protocolos de diagnóstico, sobre todo en esto que es el diagnóstico de la SECU, que es algo que nosotros venimos promoviendo hace mucho tiempo, como una actividad que tendría que desarrollar cualquier técnico en un taller. O sea, no solo que es una actividad propia del laboratorio de electrónica, sino que en el taller también deben hacerse procedimientos de diagnóstico avanzado. Bueno, a ver, ¿qué es el diagnóstico avanzado para ustedes? Requieren un conocimiento más profundo de la parte electrónica y eléctrica, tanto de computadora como de diferentes módulos que incorpora el vehículo. Bueno, muy bien, excelente la definición. O sea, necesitamos conocimiento, ¿no? Un diagnóstico que necesita un conocimiento mayor. Hablamos de la parte electrónica, pero ¿solo la parte electrónica necesita un diagnóstico? ¿Cuál es la problemática con la que se encuentra hoy un técnico que tiene que hacer un diagnóstico en un vehículo? ¿Qué tipo de diagnóstico podemos hacer? Hay algo que siempre mencionamos. Cuando hablamos de diagnóstico electrónico avanzado y de diagnóstico en general, pensamos mucho en los DTC. Ahora, yo lo que creo que si empezamos a hablar de los DTC y todo el protocolo de desarrollo de la búsqueda de falla de acuerdo al síntoma y demás, estamos hablando de un diagnóstico convencional. Hace más de 20 años, 25 años que estamos hablando de eso. Entonces yo voy a tratar de hablar de algo nuevo. Estamos tratando de generar nuevas metodologías de diagnóstico, no solo de la parte electrónica, porque muchas veces se tiende a pensar electrónica igual avanzado. Y no es así. Hoy tenemos muchas metodologías avanzadas para hacer diagnóstico mecánico. Por ejemplo, muchos de ustedes ya conocerán el diagnóstico por vibraciones. Incluso, bueno, los sensores de vibración que ya vienen en los motores. Bueno, en muchas marcas chinas están viniendo esos sensores y que ya encienden una luz en el cuadro de instrumentos y me indican que hay algún problema que generalmente puede estar causado por una falla mecánica o de la inyección, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la parte electrónica? ¿Cuáles son las necesidades para hacer un buen diagnóstico? Bueno, muy bien, nombramos el conocimiento. A ver, ¿qué más? ¿Qué más destaca un diagnóstico avanzado de un diagnóstico convencional? Muy bien, el equipamiento, exactamente. Generalmente, para hacer un buen diagnóstico, incluso una buena reparación, muchas veces relacionada con la programación. Bueno, yo estuve escuchando algunas charlas, por ejemplo la de Autel, donde se hablaba de las nuevas metodologías para hacer ajustes, adaptaciones. Bueno, todo eso es muy necesario y muchas veces no depende del conocimiento que tengamos, ¿no? Son procedimientos donde uno pone avanzar, 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 listo, quedó todo funcionando. Y muchas veces decimos, este técnico es un genio, porque solucionó el problema. Y en realidad tiene un buen equipamiento. Entonces está directamente ligado. Tenemos que tener las dos cosas, conocimiento y equipamiento. Ahora, dentro del conocimiento, tenemos que entender un poco el funcionamiento de las cosas. Entonces, fíjense, vamos a
pasar rápido esta parte, pero es muy importante saber qué es un sensor, o después lo vamos a ver con un actuador, cómo funciona, cómo se mide, con qué se mide y cómo se diagnostica. O sea, estas son las claves para hacer un buen diagnóstico, una búsqueda de falla. Bueno, lo mismo con un actuador y lo mismo con una ECU. O sea, voy a hacer otra pregunta. ¿Puede diagnosticar el mecánico o el técnico automotriz la ECU? ¿Siempre es necesario hacerlo en laboratorio? Muy bien. El diagnóstico de la ECU comienza en el auto. Incluso algunos diagnósticos de los drivers de salida, tanto en los sistemas gasolina como diésel. Por ejemplo, el punto de saturación o el voltaje de saturación de un transistor de encendido se diagnostica en el auto. Y sin embargo estamos diagnosticando un componente interno de la ECU. Entonces estas son las cosas que están ligadas con el conocimiento y me parece que tenemos que tratar, por eso digo de los protocolos y de los métodos, tenemos que tratar de seguir siempre una metodología y entender muy bien qué hacemos para cada síntoma en la parte electrónica. Sin, por supuesto, reemplazar todo lo que venimos viendo hace años de los DTC, de las mediciones de presión de nafta, de la utilización quizás del compresómetro, del bacómetro. Lo que estamos hablando no reemplaza todo esto. No es mejor que eso. Es complementario, es lo que necesitamos para hacer diagnósticos principalmente rápidos. Tenemos que tener el conocimiento para hacer un buen uso de la información. Y del equipamiento, ¿no? Por supuesto. Entonces, me tengo que preguntar siempre, ¿tengo el conocimiento del funcionamiento del módulo que quiero probar? El funcionamiento general, no hace falta que comprendamos específicamente cómo funciona cada componente. Ahora vamos a avanzar un poquito y le vamos a mostrar cuál es nuestra propuesta para esto. Una propuesta que venimos desarrollando hace 15 años aproximadamente y que hoy está teniendo muchísimo éxito. Bueno, por supuesto, si hablamos de conocimiento, hablamos de capacitación y de asistencia técnica. Esto es fundamental. Hoy prácticamente no podemos trabajar si no tenemos asistencia técnica. Y muchas veces se habla también relacionado con la asistencia técnica en la información. No, pero yo no necesito, porque tengo todos los manuales. Compré 10 gigas de información. Ahora, cuando tengo que buscar un circuito, estoy 2 horas buscando un circuito, estoy 3 horas, no la encuentro. La pido en un grupo de WhatsApp. Me la da una persona que no tiene conocimiento, entonces empiezo a cometer error tras error, error tras error y estoy 2 días. Pero resolví el problema, entonces digo, qué bien, qué bueno, soy buenísimo. Resolví el me volví loco, pero resolví el problema. No acepten eso. No nos tenemos que volver locos, tenemos que usar una metodología. Bueno, ayer escuché la charla de David Contreras, una persona referente. Me pareció muy importante lo que dijo respecto a las cosas que aceptamos en el taller. Y él nombró el desorden y la suciedad, ¿no? Y la limpieza. Esto es lo mismo. Estamos aceptando que nos llevó 2 días reparar una ECU, una fusilera electrónica. Y encima creemos que somos buenísimos porque igual la reparamos. Entonces, cuidado con eso. Esto tiene que ver directamente con lo que dijo ayer David. Que los autos tienen que rotar rápido. Para rotar rápido y lograr ese rendimiento del que hablaba David ayer, tenemos que lograr hacer diagnósticos precisos y rápidos. Para eso tenemos que seguir una metodología. Como digo, tenemos conocimiento del protocolo que tenemos que aplicar en cualquier caso. Y acá también se abren una gran cantidad de posibilidades. Ayer, por ejemplo, en una charla que tuvimos en el stand, hablábamos qué pasa si el vehículo tira humo blanco. Y bueno, alguno dijo, bueno, ponemos sacamos la bujía, o medimos la presión, o miramos los DTC. Bueno, quizá todos esos procedimientos para iniciar son válidos. Y capaz que todos, como digo, me van a llevar a encontrar la solución. Pero insisto en seguir los protocolos. Esa es la gran diferencia. Les puedo asegurar que si ustedes siguen una metodología y un protocolo en el taller, van a ahorrar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Hay casos donde sí puenteo el protocolo, que es cuando tengo una falla típica. Nosotros hablamos mucho de las fallas típicas. En nuestras capacitaciones
tanto de las fallas de los módulos electrónicos como de las inyecciones, como de las partes mecánicas. Hablamos mucho de esas fallas típicas, entonces en esos casos sí, porque es una falla recurrente que la vamos a tener en la mayoría de los vehículos que contengan ese sistema, ¿no? Pero si no, tratamos siempre de seguir una metodología. En la prueba de una ECU, más que nada, ¿no? Es importantísimo seguir la metodología. Bueno, por supuesto, aprovechar todas las funciones del equipamiento. Yo voy a hablar un poquito de Full Probe acá, porque en lo que es la prueba de ECUs me sirve como una guía, ¿eh? Entonces, quizás ustedes pueden tomar este ejemplo y hacerlo con otros probadores, o incluso muchos me hablaron de que tienen o tenían un probador casero. Nosotros también empezamos con un probador casero, así que está bien. Lo importante es saber usarlo y saber cuáles son las limitaciones. También quiero citar a alguien muy importante en nuestras capacitaciones, que es Tilso, que ayer dijo: muchas veces nos queremos engañar creyendo que el equipo casero que yo pude armar es igual que el que arma una empresa que tiene 15 años de experiencia. Que podamos reparar algunos sistemas, seguro lo vamos a poder hacer y nos va a servir y vamos a aprender, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo un LM327 que un Launch o un Autel Maxi-C de última generación, ¿eh? Es distinto, es distinto. Entonces eso es importante, entender y tener conciencia de cuáles son las limitaciones que tenemos con las herramientas que trabajamos. Bueno, vamos a hablar de una situación típica. En este video realizaremos el diagnóstico de un sistema de Caravan 2.4 con una ECU SBEC2 y un SKIM de 6 pines. En este caso el cliente envió este sistema porque el vehículo no arranca. Lo primero que vamos a hacer, vamos a vincularlo al Full Pro y al Full Diesel, vamos a dar positivo de contacto, vamos a observar que el sistema tiene aproximadamente 1,2 voltios de sensores, vemos que no muestra actividad en el relé principal ni en el relé de bomba. Vamos a ir directamente a la función de circuitos internos y en este caso podemos observar la parte de regulador de tensión. Si seguimos el circuito de la lógica de control, vamos a ver que tenemos un diodo en la parte de alimentación de entrada que va directamente al positivo del transformador, por lo que si medimos el respaldo del transistor tenemos que tener esta tensión aplicada. En este caso no la tenemos una masa fija, por lo que el circuito se encontraría abierto. Vamos a ver este circuito, vamos a comprobarlo en la ECU de motor. Podemos observar que tenemos una pista dañada, es la de alimentación de entrada, que comunica al pin 46, que es la de positivo de más 30, y también tenemos el diodo Zener en cortocircuito. Esto causó que esta pista se abriera, que se produzca el daño, por lo que vamos a hacer sustitución del mismo y vamos también a reparar esta pista. Una vez realizada la reparación del cambio del Zener que estaba en cortocircuito y reparada la pista de alimentación de entrada, podemos corroborar el sistema completo. Acá tenemos un SKIM de 6 pines, vamos a introducir la llave en su antena, vamos a poner contacto, verifiquemos que emite señal 2 veces, luego deja de emitir, eso significa que reconoció la llave y ahora vamos a ver el sistema en funcionamiento. Tenemos salidas de inyectores, tenemos salida de encendido, tenemos relé principal, tenemos relé bombas, tenemos los 5 voltios presentes. Finalizando con la reparación de una ECU Caravan SBEC2 2.4 más un SKIM de 6 pines. Bueno, muy bien. Así de fácil es, realmente. Teniendo el conocimiento y teniendo el equipamiento es así. Fíjense que hay un montón de cosas puestas en juego, ¿no? Hay realmente, me parece a mí, un nuevo paradigma en lo que es el diagnóstico de esta parte electrónica. Tener el circuito en el mismo software, tener el circuito interno de la ECU, saberlo analizar, ¿no? Entender cómo se hacen las reparaciones. Pero realmente lo que nosotros creemos y estamos seguramente convencidos de que es el momento de que el técnico automotriz, de que el mecánico empiece a hacer, no sé si las reparaciones, pero por lo menos sí el diagnóstico, ¿eh? Es muy necesario hacer el diagnóstico. Fíjense que hay algo muy importante. Acá se siguió un protocolo, ¿no? Que
me llevó a que en 2 minutos yo pueda diagnosticar la ECU. Esto es así, no hay mentira en esto, es tal cual. ¿En qué consiste ese protocolo? Se probó la ECU, se conectó, se vio que no estaban los 5 volt presentes de sensores, ¿no? O los 8 volt en los casos de algunos Chrysler, y ya detectamos que ahí tenemos un problema en el regulador de la ECU, listo, hecho el diagnóstico. Hasta ahí ya está, 1 minuto. ¿Está? Entonces eso es lo que se consigue teniendo este tipo de metodología. Hacer diagnósticos rápidos. Esto incluso hasta se puede hacer en el vehículo, pero en este caso ya la ECU estaba afuera. Y otra cosa muy importante, fíjense que acá se está diagnosticando también el sistema inmovilizador, por supuesto, incluyendo la llave. O sea, tenemos la posibilidad de hacer funcionar todo el sistema en banco con el sistema inmovilizador conectado y con la llave, ¿no? Estamos ayudándonos ahí en ese video con una antena, o con un lector de antena, mejor dicho, que nos permite verificar si la antena es leída, si la llave es leída correctamente y si la antena está emitiendo la señal para alimentar el transponder. Entonces, bueno, un ejemplo típico de una prueba rápida y, bueno, su reparación, en este caso, con el cambio solamente de un diodo y la reparación de una pista. Yo les voy a mostrar un poquito cómo sería este protocolo. Lo que tenemos en el equipo es una selección de sistema. Tenemos, como ustedes ven ahí arriba, una serie de iconos que nos permiten ver mucha información del sistema. El más importante es el que nos muestra las tablas de conexión, y esto también tiene que ver con el diagnóstico en el auto, con el uso del equipo en el taller. Bueno, otros sistemas, otro ejemplo, Peugeot, donde fíjense que tenemos 2 módulos en ese ejemplo. ¿Por qué tenemos 2 módulos? A ver si alguien sabe. Tenemos la ECU y tenemos la BCI en ese caso. ¿Por qué? ¿Qué se imaginan que puede ser? ¿Por qué está la BCI asociada a la ECU cuando queremos hacer una prueba en banco? Muy bien. Lo que vamos a tener ahí es el módulo inmovilizador que acompaña a ese sistema de inyección, en este caso la BCI. Y vamos a tener, por supuesto, todo el conexionado necesario, que ustedes van a poder usar la tabla esa de referencia de conexión para hacer el diagnóstico en el auto también. O sea que si seguimos avanzando, fíjense que acá tenemos el detalle de la conexión de cada uno de los conectores del equipo, que también me van a servir para hacer el diagnóstico en el vehículo. Avanzamos, bueno, ahí tenemos conexión de BCI, el cuadro de instrumentos, el COM 2000, módulo bajo volante, y el conector de diagnóstico, porque en el banco también podemos trabajar con escáner y también con programadores. O sea, podemos hacer programación de BCI en banco, podemos hacer programación de ECU, emparejamiento, programación de llave. Hay un caso en donde puenteamos el inmovilizador con el uso de los emuladores. ¿Conocen los emuladores? Bueno, si no los conocen, les recomiendo que los empiecen a mirar porque se están usando muchísimo. En este caso, estos son emuladores Joule. Los emuladores Joule son unos modulitos que nos permiten reemplazar al inmovilizador. Entonces son muy útiles a veces cuando tenemos que hacer pruebas en banco, pero también pueden servir para hacer pruebas en el auto. A pesar de que hay muchos casos, muchísimos, yo diría la mayoría, donde se pueden hacer muchas pruebas sin necesidad de conectar el inmovilizador o este emulador, igualmente esto nos sirve para el caso de que querramos poner un motor en marcha, sobre todo cuando tenemos algunas redes que son un poco complicadas, como pueden ser la de PSA, Peugeot Citroën, de Renault, de Volkswagen. Podemos hacer uso de estos módulos. Tenemos información adicional en el Full Probe de cómo conectar los módulos o de cómo podemos hacer conexiones de algunos módulos adicionales. Ya lo vamos a ver en Toyota, por ejemplo, en los sistemas diésel, donde tenemos módulos EDU, también tenemos la conexión de estos módulos que también se pueden diagnosticar en banco o en el auto, ¿no? Estábamos viendo ahí, es el cuadro del diagnóstico de la CQ diésel. En la CQ diésel podemos probar todo lo que son sensores actuadores, podemos probar EGR, podemos hacer todas las pruebas y contamos con un accesorio para el caso de los diésel. Y la semana que está terminando sacamos un nuevo emulador, que es el emulador de gasolina también, que nos permite simular los actuadores de cada uno de los sistemas. O sea, nosotros, por ejemplo, en esas fallas, yo creo que ustedes no hacen mucho diésel, ¿verdad? Sí hacen diésel. Bueno, ¿vieron esas fallas donde no saben si el problema está en los inyectores, en el cableado de la ECU? Que es muy común, ¿no?
Bueno, con el emulador de inyectores ustedes pueden sacar los conectores de los inyectores, conectar el emulador y verificar si realmente tienen un problema o no en el inyector. Es como un probador de inyectores, pero que hace la prueba al revés. Reemplaza los inyectores y nos muestra si los inyectores están disparando o no. Por otro lado, podemos hacer el disparo sin necesidad del arranque porque lo podemos hacer simulando el sensor de CKP y CMP con el equipo también. O sea que sería una prueba muy práctica para hacer ese diagnóstico rápido en el vehículo. O sea, tendríamos que utilizar el Full Pro o Full Diesel para simular CKP y CMP y tendríamos que utilizar el emulador para reemplazar a los inyectores. Con eso podríamos hacer una prueba completa. Tienen un montón de videos de pruebas de este tipo en YouTube, así que si quieren suscríbanse al canal, seaelectronica.com, después lo van a ver al final. Bueno, un poquito de lo que es la información de la parte interna. Acá ya es cuando queremos hacer una reparación. Algo muy importante que también pone al alcance de un técnico que tenga conocimientos de electrónica o de electricidad, la posibilidad de un diagnóstico ya de un componente interno, porque lo que nos muestra el circuito es la conexión entre el pin de salida y el componente asociado, en este caso un driver. Entonces yo ahí puedo hacer una medición de continuidad o una medición con punta lógica, siempre utilizando puntas lógicas digitales de alta impedancia. No se puede usar cualquier punta lógica acá, cuidado con eso. Las puntas lógicas para electrónica son especiales porque nos permiten medir, por un lado, tensiones de 5 volt y por otro lado no van a ocasionar ningún daño en ningún caso porque no tienen un positivo directo en la punta. Esto es muy importante. Entonces, acá podemos hacer una medición, también la podemos hacer con osciloscopio, ¿no? Pero vamos a tener en definitiva la información de los circuitos internos y también la identificación de los componentes. Ahí tenemos los circuitos, ¿ven? Ahí, por ejemplo, tenemos la calefacción de sondas, todo lo que son las comunicaciones CAN. También recomiendo que empiecen a estudiar mucho eso con respecto a las fallas internas, porque todos los módulos que interconectan por CAN tienen unos componentes que se llaman transceivers, que son los que más fallan. La ECU tiene uno, el cuadro tiene otro, la BCI o la fusilera electrónica tiene otro. Bueno, cada módulo tiene uno y pueden identificarlos fácilmente utilizando la información de Full Pro y hacer las mediciones necesarias. Bueno, tenemos también el circuito eléctrico, porque esto nos va a ayudar a hacer unas mediciones generales y poder confirmar en algunos casos la conexión que habíamos mostrado en la tabla. Ahora, yo recomiendo usar la tabla, porque acá está la practicidad de esto. No tengo que ir a buscar un circuito, no tengo que empezar a buscar en manuales, o sea, tengo todo disponible acá. Eso es lo importante. Y en el caso de que el circuito, o el sistema, mejor dicho, no esté dentro de la cobertura, pueden solicitar la información. Hay casos en que no está disponible inmediatamente, pero generalmente la información se consigue, se llega al éxito en casi todos los casos. Y hay un sistema nuevo que tenemos a partir de la actualización que salió hace poquito, la 3.1, que permite abrir un ticket. ¿Qué es un ticket? Un ticket es un archivo que nos permite guardar información sobre el sistema que después va a quedar para ustedes y se va a incorporar en la cobertura del equipo. Entonces, de esta manera, ustedes van a tener una ayuda continua del equipo de asistencia técnica de SEA. En el caso que no encuentren el sistema, van a poder recurrir a la asistencia para conseguir información. Bueno, ven, acá tenemos información de la identificación de los componentes. Acá pueden identificar un driver de bobina, encendido, los micros, bueno, todos los componentes internos principales de una ECU. Y acá tenemos el caso de la prueba de un módulo EDU de Toyota. También podemos hacer la prueba, todo esto en banco. También lo podrían hacer en el vehículo de acuerdo al síntoma que ustedes tengan y la practicidad de ese momento. Se usa mucho, hoy se está utilizando mucho tener un laboratorio en el taller, recibir en el laboratorio trabajos de otros talleres y muchas veces ahorra mucho tiempo la prueba en banco. Me permite diagnosticar rápidamente los componentes, como dije antes, hacer programaciones y demás. Y también aplicar esto al sistema inmovilizador. Ahí tienen nuestras redes sociales, nuestro sitio web www.seaelectronica.com. Quedo disponible para cualquier pregunta, cualquier consulta. Espero que se haya entendido. SEA está trabajando muchísimo
con el equipamiento y muchísimo con la asistencia técnica. O sea, lo que queremos, el objetivo nuestro, es ser un aliado para todos los técnicos que quieren empezar a hacer reparaciones en electrónica y sobre todo diagnósticos. Vuelvo a repetir, el diagnóstico avanzado para nosotros consiste en esto, es un desafío para todos. Creemos que tenemos que trabajar en equipo para esto y creemos que tenemos que conseguir la metodología adecuada y en lo posible que todos utilicemos la misma, que hablemos el mismo idioma. Esto es muy importante, por eso me parece muy importante las capacitaciones. Nosotros damos también capacitación exclusiva para los usuarios de los equipos y bueno, tenemos, como les dije, muchísima información en la web y también en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, me gustaría saber si tienen alguna pregunta referida al equipo o a lo que sea. Sí. Entonces el equipo posee un software en el cual se puede observar todos los mapas de conexión de diferentes computadores, tiene toda esa cobertura. Bueno, sí. Toda la cobertura la pueden ver en la página web. Tienen toda la información, circuitos eléctricos, identificación de componentes, las tablas de conexionado. Todo eso está para cada sistema, tanto gasolina como diésel. El equipo de diésel también contempla los sistemas de gasolina de inyección directa. Y bueno, cualquier cosa pueden ver los equipos en el stand o hacer cualquier consulta a la empresa a partir del día lunes. También, bueno, dirigirse a través de los mails, principalmente el de info@seaelectronica.com. Para cerrar un poquito, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy buena. El sistema nuevo de Toyota, el EDU, ese lo incorporaron recién porque el 2.7 no está incorporado, ¿no es cierto? Claro, bueno, estamos 2.7 desde hace casi 2 años. Está bien la pregunta porque lo que vamos a hacer a partir del año que viene es trabajar con suscripciones para que automáticamente la persona que esté suscripta tenga toda la misma información que nosotros. Incluso van a haber algunos sistemas que van a estar todavía en comprobación y que ya los van a tener en un apartado del menú. Pero sí, claro, 2.7 estamos hablando de casi 2 años atrás. Sí, se incorporaron un montón de cosas. También se incorporó lo mismo que vieron ustedes para la secu, para todo lo que son fusileras electrónicas. O sea que van a tener también identificación de componentes, van a tener circuitos internos. Esto es muy útil para los electricistas. Hoy en día el electricista también tiene la necesidad de estos conocimientos y de estos equipamientos porque prácticamente todos los sistemas, todos los vehículos tienen módulo de carrocería y la mayoría ya están viniendo también con módulo de motor. Entonces es muy importante tener esta información, sobre todo en los sistemas, como dije, más complejos, como por ejemplo, bueno, PSA, Renault, Volkswagen, como mencionábamos antes, ¿no? Pero sí, estamos hoy en la 3.1, donde ya tenemos los módulos EDU y hay muchas cosas adicionales, como por ejemplo también, no sé si acá en Ecuador creo que ustedes no tienen, pero allá tenemos centralitas de GNC, también está la posibilidad de hacer las pruebas de esos módulos. Que incluso si ustedes tienen, por ejemplo, alguna sugerencia con respecto a la prueba de algún módulo específico, también la tomamos y trabajamos en eso. O sea, tenemos un departamento técnico y un laboratorio dedicado a trabajar para dar solución al mecánico y al técnico en todos los casos, en todo lo que son módulos electrónicos. Bueno, ¿alguna preguntita más? Bueno, me gustaría cerrar comentando la importancia del diagnóstico. Nosotros creemos que en los talleres es una asignatura pendiente porque generalmente se tarda mucho para hacer un diagnóstico. No tomemos eso como algo normal, Tenemos que acelerar esos tiempos si queremos que realmente el taller se haga más rentable. Mañana vamos a hablar de todo lo que es diagnóstico con osciloscopio y vamos a hablar mucho de lo que es el diagnóstico mecánico. Así que bueno, muchísimas gracias Ingeniero, por escucharme. Espero que les sirva. Permítame un minutito, tenemos una pregunta que nos ha entrado de redes sociales hace poco. Nos quieren saber, los inyectores de motor a diésel, ¿qué pasaría si no se pone de la misma marca y qué calibración necesita? Bueno, es un tema importante. Me llevaría bastante tiempo desarrollarlo completamente, ¿no? Pero
Generalmente en los repuestos diésel, hasta los filtros, pasa a veces que conviene poner originales, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que hay muchas empresas de repuesto que están haciendo ensayos, que hay repuestos alternativos que están funcionando. No sé si de la misma manera, pero en algunos casos funcionan, que son mucho más económicos. Y bueno, en cuanto al ajuste, generalmente hay un número de calibración del inyector que hay que inicializar con escáner, ¿no? El IQA, o bueno, en otras marcas tiene otro nombre. Es un número que está asociado al caudal del inyector. Como la inyección diésel es muy precisa, es necesario que la ECU conozca ese dato para poder generar el tiempo de inyección adecuado. Bueno, espero haber contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, repito, mañana vamos a ver entonces diagnóstico con osciloscopio, vamos a ver mucho de diagnóstico de fallas mecánicas. Esto es muy novedoso, les pido que ojalá puedan estar mañana, pero si no pueden estar, estudien ese tema. Les recomiendo una página que es autoscope.eu, autoscope.eu. Cualquier cosa, se acercan por el stand o me ven y se los paso. Y bueno, vamos a ver muchos métodos muy novedosos para también ahorrar mucho tiempo con el diagnóstico mecánico. Repito, bueno, les agradezco a todos, muchísimas gracias por escucharme y espero que la charla les sea de muchísima utilidad. Gracias.